En este vídeo vamos a empezar a explicar el reinado de Isabel II. Como ya pusimos en clase, el reinado de Isabel II tiene tres periodos importantes. El primero correspondería a la regencia, en la cual Isabel II todavía no gobierna, la que gobierna es su madre, María Cristina, y en el que se produce el acontecimiento más importante, que va a ser la Guerra Carlista. En el segundo, ya reinando Isabel II, pues correspondería al periodo de creación del Estado liberal en España. En esto va a tener mucha importancia pues los dos grandes partidos políticos del momento, que van a ser los moderados y los progresistas. Y por último, tras este periodo, pues va a surgir un nuevo partido, que es la Unión Liberal, y es el periodo de decadencia de Isabel II, que acabará por fin en una revuelta y en el derrocamiento de esta reina. El primer periodo se va a caracterizar por la guerra carlista. ¿Por qué? ¿Qué causas provoca la guerra carlista? Bueno, la principal causa va a ser esta, la llamada pragmática sanción. Esta pragmática sanción es una ley que realiza Fernando VII un poco antes de morir, en el cual deroga la llamada ley sálica. La ley sálica que tenemos aquí era una ley de la época de Felipe V, del siglo XVIII, en el cual se impedía a las mujeres gobernar, ser reinas de España. El problema que tiene Fernando VII es que él tiene solamente una heredera, y esta heredera es Isabel II. ¿Qué es lo que va a pretender? Pues va a pretender que ella sea la futura reina. Para ello, pues, realiza la pragmática sanción, en la cual la deja como heredera y deroga la ley sálica. Problema, que su hermano, aquí le tenemos, Carlos María Isidro, no reconoce esta pragmática sanción y va a sublevarse contra su hermano, no, contra su sobrina, contra Isabel II. Esta lucha también entre tía y sobrina, va también a provocar un posicionamiento de España entre los absolutistas y los liberales. Los absolutistas van a apoyar a los carlistas, van a apoyar a Carlos María Isidro. Aquí tenemos su símbolo, que es la Cruz de San Andrés. Mientras que los liberales se van a posicionar básicamente en favor de la niña de Isabel II. Esta ruptura de España pues es la que va a provocar que gran parte de la población apoyen a unos, las clases más reaccionarias, y la otra parte de la población pues apoye a los más liberales, más abiertos en el aspecto político. Lo anteriormente dicho pues lo podemos observar en la composición de los bandos. Los carlistas, ¿quién compone? ¿Quién apoya a los carlistas? Pues la apoya la nobleza rural, la apoya el alto clero y la apoya gran parte del campesinado, básicamente del norte de España, porque es ahí, en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, donde va a triunfar o va a tener más importancia el carlismo. El carlismo tiene el problema básicamente que es un movimiento muy rural. Entonces, el apoyo va a ser básicamente pues, de los ámbitos rurales. Ese ese apoyo pues, va a causar que únicamente una parte muy limitada de la sociedad, una parte muy atrasada en el aspecto económico, pues apoye a los carlistas. Mientras que las ciudades pues, van a estar separadas de este carlismo. En ningún momento los carlistas van a tener una fuerza importante en ninguna ciudad y tampoco van a controlar ninguna gran ciudad. Su líder en un primer momento va a ser este señor, que tenemos aquí, que es el general Zumalacárregui. Hay que decir que este señor era un portento en aspecto militar y que murió muy pronto, ante lo cual pues, dejó un poco descabezado a los carlistas. En el otro bando pues nos encontraríamos lógicamente pues a la mayoría de la burguesía, nos encontraríamos a parte de los privilegiados de carácter liberal y, muy importante, a casi todo el ejército. De igual forma pues controlan las grandes ciudades y controlan las grandes cantidades de dinero y la industria de casi todo el país. Además poseen casi todo el territorio. Recordamos que únicamente la zona norte es la que es controlada por los carlistas. En este ejército, el líder, su jefe, pues va a ser este señor que tenemos aquí, que es el general Espartero. Como observamos en el mapa,
pues vemos las zonas de mayor influencia de los carlistas. El norte de España, lo que sería el País Vasco, lo que sería Navarra, parte de Cataluña, el norte de Cataluña, y el interior de Valencia, Teruel. Estas tres zonas son donde los carlistas van a triunfar o van a tener más importancia. Las expediciones carlistas, como vemos en el mapa, pues son muy esporádicas, no consiguieron en ningún momento vencer o conquistar ninguna gran ciudad, y poco a poco pues su ánimo, su fuerza pues se va a ir diluyendo. Espartero los vence y en el año 39 pues ya se llega a un acuerdo, una paz, en el llamado, que ya veremos en la siguiente imagen, en la llamada Paz de Vergara o Convenio de Vergara. En el año 39 pues ya se corrobora la victoria de los isabelinos, la victoria de Espartero, y se llega a una serie de acuerdos que aquí tenemos citados, ¿no? El primero es que se conservan los fueros. ¿Qué son los fueros? Pues se conservan ciertos derechos, ciertas leyes que mantenían básicamente en el norte de España, en el País Vasco y en Navarra. Se mantiene esos derechos, esos privilegios de los navarros básicamente, que provenían de la época de Felipe V. El segundo punto es que lógicamente se perdona al ejército derrotado, en este caso a los carlistas. Y como recompensa, como premio, pues se les permite a estos militares carlistas pues acceder al ejército isabelino, manteniéndoles pues el sueldo y manteniéndoles el estatus en el aspecto militar. Por último, lógicamente, se reconoce a Isabel como futura heredera al trono de España. En ese momento todavía recordamos que está como regente su madre, María Cristina. Tras acabar la guerra carlista, pues vamos a empezar a explicar pues el segundo periodo, que sería el Estado liberal. Vamos a comenzar ya con el segundo punto del reinado de Isabel II, que sería la construcción o el llamado Estado liberal. Durante todo el reinado de Isabel II, pues se va a caracterizar por la aparición de dos partidos que van a ser básicamente los que construyan o hagan el traspase, el paso del absolutismo de Fernando VII pues a un sistema liberal ya auténticamente de carácter europeo. Para ello pues va a surgir, como hemos dicho, dos partidos. Uno va a ser el Partido Moderado, cuyo líder va a ser Narváez, este señor que tenemos aquí, el general Narváez, y por otro lado vamos a tener los progresistas, cuyo líder es el héroe de la guerra carlista, que es Espartero. En la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, pues vamos a ver las características de cada partido y las diferencias entre ambos. Aquí observamos las diferencias entre ambos partidos que vamos a ir explicando. Tenemos por un lado el Partido Moderado, por otro lado el Partido Progresista. El Partido Moderado, lo primero que tenemos que hablar, que no viene aquí en este cuadrante, es quién apoya a los moderados. Los moderados son básicamente la gente más adinerada, la gente que tiene más dinero. Entonces son apoyados por grandes banqueros, grandes fortunas, grandes comerciantes, los terratenientes rurales, que lo que quieren es una modificación lo menos posible de la época de Fernando VII. Esto se ve principalmente primero, por ejemplo, en el primer punto, donde aquí no se quiere una soberanía nacional, sino que lo que se quiere es que el rey mantenga muchos poderes de la época anterior, que mantenga cierta importancia en la política nacional. Por eso esta soberanía va a ser una soberanía compartida. Esta soberanía compartida entre el rey y las cortes luego se repetirá otra vez de la época del sistema canovista de la restauración. En esta, pues lógicamente el rey va a tener muchos poderes, entre ellos el poder ejecutivo. ¿Qué más tenemos que decir? Pues lógicamente el poder legislativo que requerían las cortes pues va a ser de votación de sufragio censitario. Y además un sufragio censitario muy limitado. Aquí no va a poder votar toda la gente que pague, sino que va a poder votar la gente que pague, pero que pague muchos impuestos. Si no, no va a poder votar. Ante esto, pues lógicamente se suma pues otra cosa curiosa, y es que los derechos, aunque se mantienen, son unos derechos bastante controlados, bastante limitados. Se la pone aquí, se reconocen derechos individuales como el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de culto,
incluso a la libertad de prensa, pero son derechos que, aunque se permiten, van a estar muy acotados por el propio gobierno. En el aspecto militar, pues tenemos que decir que va a surgir en el año 45, se va a crear la Guardia Civil. La diferencia con los sistemas de defensa que van a tener los progresistas es que la Guardia Civil depende directamente del Poder Ejecutivo y depende directamente del Ejército. Va a ser una rama del Ministerio de Defensa y su función va a ser básicamente centrada en las zonas rurales, en los caminos, en las carreteras para vigilar pues, atracos, robos, etc. Tengo que decir también que en la época en que ellos gobiernen se va a frenar cualquier tipo de desamortización. Recordamos que una desamortización es una expropiación de bienes básicamente de la Iglesia, con la función de luego volver a venderlos a propiedades privadas y permitir con esto pues, que haya un mayor reparto de la tierra y de la propiedad. Mientras que estén los moderados en el poder, se va a frenar estas desamortizaciones. Cuando estén, ya lo veremos aquí, los progresistas, pues se van a impulsar. Por último, la relación con la Iglesia va a ser mucho más fluida que en el caso de que estén los progresistas. Digamos más, los moderados van a defender la confesionalidad del Estado, que el Estado español sea un Estado católico. ¿Esto qué significa? Pues que se beneficia la Iglesia pues, de ciertos impuestos, de ciertas ventajas fiscales que en el caso de que fuera Estado laico pues no tendría. En el lado de los progresistas, lo primero que tenemos que decir es lo mismo que hemos dicho con los moderados. ¿Quién apoya a los progresistas? Pues a los progresistas les apoyan lógicamente gente de menor poder adquisitivo, de menor dinero. Esto es pequeños comerciantes, pequeños mercaderes, la pequeña burguesía, los pequeños propietarios rurales, la gente de profesiones liberales, profesores, maestros, médicos, abogados. Debido a que su apoyo es económicamente menor, pues veremos, por ejemplo, que el sufragio va a ser censitario, pero un sufragio censitario mucho más amplio. A diferencia también de los moderados, su soberanía no es compartida, sino que es una soberanía nacional en la cual el rey queda como un elemento más bien testimonial, como jefe del Estado, pero sin ninguna atribución importante en el aspecto político. Es como por aquí, no se acepta la intervención de la corona en la política. Con el tiempo, aparte de, como hemos dicho, que haya un sufragio censitario más amplio, va a aparecer una rama política que van a ser los demócratas, que van a defender ya no solamente que sea sufragio censitario, sino que sea un sufragio de carácter universal. Esto no ocurrirá durante todo el periodo de Isabel II y aparecerá ya en la época del sexenio democrático, cuando empieza a tener importancia este partido y a conseguir que las votaciones sean de carácter más general. En el aspecto político, en el aspecto autonómico, pues, por ejemplo, los ayuntamientos son elegidos directamente por sus propios ciudadanos, se amplían muchísimo las libertades, tanto la libertad de imprenta como la libertad de asociación, como la libertad de reunión, se elimina la censura. La Guardia Civil sería sustituida por una especie de milicia nacional en la cual los municipios aportarían voluntarios para la defensa de sus ciudades. Y en el aspecto de avances económicos, pues destacarían las desamortizaciones. Estas desamortizaciones van a aparecer básicamente con Mendizábal y con Madoz, que son dos ministros progresistas, no hace falta saberse, únicamente por curiosidad, y permite que, por ejemplo, muchas de estas tierras de la Iglesia y de los municipios pasen a propiedad privada. Por último, la relación con la Iglesia va a ser mucho más cortante, y aquí se va a atender básicamente pues, a que la libertad de culto sea mayor y que el Estado sea un Estado de carácter aconfesional, no un Estado confesional. Se me olvida comentar que cada uno de estos partidos pues, va a tener una constitución característica suya. En el caso de los moderados, la constitución es la de 1845, donde aparecen más o menos reflejados todas estas características. En el caso de los progresistas va a ser la de 1856. Hay que decir que la de 1856 al final no se aprobó porque no dio tiempo, pero en ella aparecería reflejada por las características de cada uno, ¿no? Y dicho esto, pues pasamos a explicar un poco cómo hay algunas modificaciones en estos partidos que va a aparecer a lo largo del tiempo. Para acabar con este periodo tenemos que comentar que van a surgir nuevos partidos a partir de los dos principales que hemos visto, del Partido Moderado y del Partido Progresista,
de las partes más, en el caso de los moderados, más avanzados, en el caso de progresistas, más conservadores, pues surgirá un partido de centro que tendrá mucha importancia en los últimos años del reinado de Isabel II, que es la Unión Liberal. Esta Unión Liberal es dirigida o es controlada por otro general, que es el general Odón. De la parte progresista también va a haber otras bifurcaciones. En esta van a sentir el llamado Partido Demócrata. A diferencia de los anteriores, pues van a defender el sufragio universal, la soberanía popular y, por último, la república. La república, que como veremos la tenemos dividida en dos partes que sean unitarios y federales. Esto lo profundizaremos más cuando lleguemos al apartado del sexenio democrático. Vamos a pasar ahora ya por último al tercer punto, que lo tendréis que realizar vosotros siguiendo el libro. Aquí tenéis lo que tenéis que realizar para el fin de semana, que es la descomposición del sistema de la página 85. Y por último, pues hacer el ejercicio 1 también de esa página 85. Vamos a ver si con un poco de suerte nos podemos ver el lunes y retomamos la normalidad. El lunes empezaremos ya con el sexenio democrático. Saludos y hasta el lunes, chicos.